Por aquí Buenos días, veo a doctor, ¿cómo está? César, Adolfo, Daniel, Estefanía, Felipe, Juan Sebastián, Laura, Marcela, María Alejandra, Sebastián Largo, Sofía Moreno, Sofía Ramírez. ¿Quién me falta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12. Bueno, vamos empezando. Buen día para todos. Eh, Hoy vamos a iniciar con el tema de hoy, que es el de exantema febril. Si tenemos algún tiempito, pues vamos completando lo que nos quedó faltando desde de la clase anterior, que nos quedó faltando un pedacito pequeño, pues, de lo de introducción de semiología, de lo de lesiones básicas. Habíamos empezado a ver como las lesiones secundarias y habíamos quedado ahí como colgados. Bueno. Voy a empezar a compartir pantalla. Si no me escuchan, por favor me interrumpen o me escriben. Muy bien. ¿Se observa la imagen? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, entonces, este tema a mí me gusta como enfocárselo porque es un tema más bien como muy extenso y muy complejo, pero eh, vamos a dirigirlo pues específicamente como al grupo de enfermedades más frecuentes que ocasionan fiebre y brotes en los niños. Entonces, este es un motivo de consulta bastante frecuente. No tenemos pues como una estadística clara de cuántos niños llevan a la consulta pues en urgencias, digamos, porque generalmente son consultas de urgencias por fiebre alta y brotes. Por fiebre, pues todos los que ustedes quieran, pero fiebre con exantema, pues no tenemos como esa relación. ¿Qué grupos de patologías pueden causar fiebre y brote? Pues muchísimos, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, que es enfermedades infecciosas, el primero, el más común, ¿cierto? Que es el que nos vamos a referir ahora. La segunda son reacciones medicamentosas. Puede haber reacciones alérgicas, ¿no? Como la urticaria. En la urticaria se puede presentar fiebre con brotes inclusive bastante extensos y bastante llamativos en los niños. Puede ser por causa autoinmunitaria, como por ejemplo la dermatomiositis, el lupus eritematoso neonatal, inclusive por ejemplo cursa con fiebre, con brotes en la piel. Puede ser neoplásico, todas las enfermedades linfoproliferativas, las leucemias, por ejemplo, los linfomas, pueden debutar con síndromes febriles asociados a brotes en la piel, o puede ser de causa parasitaria, como ocurre, por ejemplo, con la malaria, ¿no? La malaria también puede presentarse exantemas en su evolución a medida que pasa el tiempo. Bueno, entonces esto puede ser un poquito complejo y para mí también lo es. O sea, yo hay ocasiones en las que me envían los pacientes remitidos, los médicos generales o inclusive los pediatras, pues para hacer el diagnóstico diferencial de estas enfermedades exantemáticas y muchas veces logramos hacerlo, muchas veces solo logramos hacer el diagnóstico sindromático, pero sí es claro que si tenemos una buena historia clínica, hay pistas que nos orientan ante cada tipo de patologías de estas infecciosas con las que puede estar cursando el niño. Entonces, la edad de inicio. Hay exantemas que son más propios, por ejemplo, de los lactantes, ¿sí? Como por ejemplo el exantema súbito, la roceola. Este es el exantema más de los lactantes, niños menores de 2 años y cursa con unas fiebres además altísimas, que también ese es un dato importante. Puede ser de niños más grandecitos, como la enfermedad de Kawasaki, como la escarlatina, que dan en niños ya después de los 5 años, ¿sí? Pueden ser a cualquier edad, ¿no? Como la varicela, que puede dar a cualquier edad, por ejemplo. La noción de contagio también es importante. Entonces, por ejemplo, en los últimos, digamos, 2 años, hubo ciertos tipos de virus que estaban más epidemiológicamente con nosotros. Entonces,
era más fácil pensar, digamos, en chikungunya o en Zika que pensar en otras cosas. Empezamos a pensar en sarampión, por ejemplo, desde que empezaron las epidemias que venían de Venezuela y alcanzamos a ver algún caso aquí en nuestra región. Tal vez uno alcancé yo a sospechar que era un sarampión, pero son enfermedades, por ejemplo, raras, pero con el advenimiento de las epidemias, pues es más frecuente, hay que tenerlas más presente, ¿no? O otras pues que siempre están con nosotros. Volvemos a repetir la varicela, que es una tal vez que siempre ha estado con nosotros y que nunca se ha ido y que ha tenido épocas pues epidémicas periódicamente. El periodo de incubación también es importante. Hay enfermedades cuyo periodo de incubación es muy largo, entonces pueden ser contagiosas por mucho tiempo. La historia de exantemas previos, algunos repiten, la mayoría no repiten, la mayoría hacen inmunidad, entonces al hacer inmunidad, pues no hay que pensar menos en esos, si ya lo han tenido anteriormente. La vacunación también es muy importante, el esquema de vacunación. Entonces, la vacuna, por ejemplo, la de la varicela, que estoy mencionando tanto ahora, eh, pues no evita completamente que se presente la enfermedad, pero sí modifica su curso, modifica su clínica y evita complicaciones. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Ahora que estamos en la época, digamos, en un cisma mundial de movimientos antivacunas, pues ya tenemos advenimiento pues, de enfermedades de estas que tenían prevención con la vacuna de nuevo en el mundo. Por ejemplo, ya el sarampión se está presentando con más frecuencia en el mundo. Por ejemplo, hay gente que ha fallecido en Europa por tosferina, algo que no se veía pues anteriormente pues por la vacunación adecuada que se tenía de las personas. La segunda cosa importante son las características de la fiebre. Entonces la fiebre también tiene características en grado de temperatura, tiene características con relación con el inicio de la fiebre y el inicio del exantema o la aparición de ambos. Entonces, hay enfermedades cuya fiebre, la fiebre no es, digamos así, el signo clínico más importante, como ocurre con la varicela, volvemos a la varicela, ¿cierto? Hay otros en las que es muy importante, como por ejemplo en el chikungunya, que la fiebre es muy alta y muy persistente en el tiempo. Otra cuya la fiebre no es muy importante es en la varicela, que generalmente la fiebre es febrícula o es muy baja o pasa desapercibida en los niños, ¿sí? A diferencia de los adultos donde ya es más severa la cosa, o la fiebre es la característica principal, como ocurre por ejemplo en la roceola, que la fiebre es tan alta que llega a presentar convulsiones el niño, entonces le dicen la fiebre que produce convulsiones, ¿sí? La fiebre de la varicela, de la roceola, perdón, del exantema súbito. La relación con el curso del exantema, ya les voy a mencionar ahorita eso en algunas patologías en las cuales, por ejemplo, la fiebre cesa de manera súbita y aparece el brote. Hay otras en las que la fiebre sube y apenas llega a su pico de fiebre, empieza a presentarse el brote y el brote cuando se llena la persona de brote desaparece la fiebre. ¿Sí? Es otra patología que también puede cursar pues, con esa relación con la fiebre. En las características clínicas, entonces hay que tener en cuenta las lesiones primarias. ¿Sí? Hay unas que que solamente cursan máculas eritematosas y violáceas, otros son papulares, otros son vesiculosos, ¿cierto? Otros son vesicocostrosos, vesículas y costras. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Otras, por ejemplo, en áreas necróticas, ¿sí? Como les voy a mencionar más adelante. La localización también es importante. Hay exantemas, por ejemplo, que se localizan, que son generalizados. Hay exantemas que son mal localizados. Hay una enfermedad, por ejemplo, que se llama exantema laterotorácico, porque solo da un lado. Hay otro que es el que le llaman exantema en guantes y medias, porque solamente da en las manos y los pies. Hay exantemas como, por ejemplo, que dan solo en las mucosas, en la boca, en los ojos y en las extremidades, ¿sí? Como la enfermedad de mano, pie, boca, por ejemplo. Entonces, la distribución también es importante. La progresión eh, puede empezar, digamos, en el centro del tórax y extenderse hacia la periferia, o sea, hacer una progresión centrífuga. Otros son cefalocaudales, empiezan en la cabeza y terminan en los pies. Y la otra cosa son las secuelas. Secuelas son pocos los exantemas que dejan secuelas. También es otra cosa importante, ¿no? Tal vez el más frecuente es la varicela que deja cicatrices, que vemos mucha gente por ahí que ha tenido varicela y tiene sus cicatrices notorias por ese problema. El enantema, como les decía, era el tono rojizo de las mucosas, algunas como el sarampión, por ejemplo, el enantema es muy importante, ¿cierto? La enfermedad de Kawasaki son muy importantes el enantema y hacen parte pues del diagnóstico de la enfermedad.
Los signos patognomónicos, poquitas tienen signos patognomónicos. Ahora vamos a hablar de pronto de la que tiene signo patognomónico, que buscar eso pues nos ayuda a hacer el diagnóstico más fácil, pero son pocas realmente las que tienen signos específicos de la enfermedad. Síntomas asociados, algunas cursan con otras asociaciones que vamos a ver más adelante, diarrea, tos, dolores articulares, etcétera, etcétera. Y el laboratorio para algunas es importante, para otras no. En general, el diagnóstico de los exantemas febriles es clínico. Casi nunca necesitamos laboratorios, y a veces los hacemos es para detectar complicaciones, o para mirar como la progresión de la enfermedad. Muy bien, entonces estas son las que vamos a referenciar ahora, ¿cierto? El sarampión, rubeola, roceola, eritema infeccioso, enfermedades por enterovirus, por virus respiratorios, varicela, dengue hemorrágico. De pronto, si tenemos tempito, hablamos un poquito de Zika, de chikungunya, de las enfermedades actuales. No vamos a hablar de las que están en blanco porque pues, son capítulos ya diferentes. Y vamos, estas anteriores son de origen viral, ¿cierto? Y estas que vemos acá son de origen bacteriano, con excepción de la enfermedad de Kawasaki, que ya se sabe que es un síndrome cuyas causas más importantes pueden ser virales, realmente. Entonces, bacterianas, entonces tenemos el síndrome estafilocócico de la piel escaldada, la escarlatina y la meningococcemia. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? No, doctor. Muy bien. Entonces, el sarampión. Doctor, Dime. no sé si yo soy el único que veo solo una diapositiva, no sé si están avanzando. Sí, están avanzando. No sé los otros si la ven, yo la veo avanzando acá. Sí, sí están avanzando, doctor. Sí se ve. Estamos en la diapositiva que dice sarampión. Esa es la que estás viendo. No, veo la de diagnóstico, pero ya miro, ya. Vuelve Veo a solo escribir. Ahora sí puedo cambiarme más bien de sitio. Dale, dale. Entonces, sarampión. El sarampión es producido por un paramyxovirus, como les decía, pues se ha vuelto importante porque hubo casos, no sé en este momento si haya casos, hasta el año pasado había estadística de casos como hasta octubre, hubo unos casos en la costa aquí en Colombia, pero no sé si todavía habrá casos este año, pues no he mirado las estadísticas del Instituto Nacional de Salud. Entonces, producido por un paramyxovirus, un periodo de incubación de 8 a 12 días, miren que el periodo de incubación es relativamente largo. Y aquí es muy importante en el sarampión, no se les olvide esto, los pródromos. Entonces tiene un periodo prodrómico primero que dura más o menos 3 días. Y esos pródromos son tos, malestar general, conjuntivitis con fotofobia marcada. Entonces el niño empieza con tos, malestar, fiebre, conjuntivitis y fotofobia. La fiebre sube hasta más o menos 39.5 grados centígrados y desaparece 24 horas después de que inicia el brote. Entonces esta tiene una relación interesante, es que la fiebre asciende en el tiempo y apenas llega a su punto más alto, que son los 39.5 grados centígrados más o menos, empieza el exantema. Y el exantema es descendente, o sea, empieza en la cabeza y se extiende desde el cuello hacia el tronco y las extremidades. Entonces es un exantema cefalocaudal o descendente y centrífugo, o sea, baja y se va luego hacia las extremidades. Cuando llegó a la parte más distal de las extremidades, que eso más o menos ocurre en 24 horas, se acaba la fiebre, la fiebre desaparece pues casi que paulatinamente a medida que empieza el exantema, entonces la relación de la fiebre con el exantema y se queda el exantema, ¿cierto? Unos 3 a 5 días y después va desapareciendo de la misma manera, de manera desde la cabeza hasta los pies, va desapareciendo en el tiempo. Aquí les resalté con amarillo, lo que les pongo con amarillo es como la clave de cada una de estas patologías, ¿cierto? Tos, conjuntivitis y fotofobia, ¿sí? El exantema es morbiliforme. ¿Qué es morbiliforme? Como papular, maculopapular, generalizado, ¿sí? No muy confluente, eso es morbiliforme. Entonces es como, ahora, la definición de morbiliforme es difícil, porque ustedes buscan morbiliforme y dicen que como el sarampión, ¿cierto? Entonces queda uno así como
Tiene que ver la foto del sarampión o ver exantemas para ver cuál de ellos es similar a lo del sarampión, ¿cierto? Bueno, se puede presentar además linfadenopatías, no tan importantes como en otras enfermedades que vamos a mencionar, pero puede haber linfadenopatías suboccipitales, retroauriculares, axilares, etcétera, etcétera, que generalmente no son dolorosas, ni son muy grandes, ni son muy confluentes. Puede haber leucopenia con linfopenia y las complicaciones más comunes pues son la otitis, la sinusitis, la laringotraqueitis, puede presentarse neumonía, encefalitis y puede haber ceguera pues si compromete el nervio óptico y las complicaciones pues que ustedes recuerdan del TORCH, del síndrome de este neonatal cuando se adquiere sarampión, ¿cierto? Que una de ellas pues los problemas de microcefalia y la ceguera y estas cosas. El tratamiento es sintomático, como en la mayoría de estas enfermedades. Mire que aquí no les mencioné, por ejemplo, que había prurito. Hay otras en las que el prurito es importante. Aquí no hay síntomas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tratar la fiebre básicamente y esperar que la enfermedad pase. En el sarampión, espérate a ver si me pasé por acá. Aquí está este que se llama signo de Koplik, ¿cierto? El signo de Koplik es importante. El signo de Koplik son unas manchitas como eritematosas y luego blanquecinas que ocurren principalmente como en el área vestibular de la boca, como en el área donde llega el conducto de esteno, ¿sí? a hacer su salida en la mucosa de la boca y ahí se alcanzan a ver esos punticos. Puede dar en otros sitios de la boca, ¿no? La boca igual, pues en todas partes tiene glándulas salivales menores, entonces donde hay glándulas salivales puede aparecer ese brotecito o esas lesioncitas, pues, que se ven en la mucosa, que eso es pues como lo patognomónico, parece que esta es la única enfermedad pues que tiene esa característica. Vamos a ver si lo vemos, aquí vemos pues entonces conjuntivitis, ¿cierto? La conjuntivitis es con fotofobia, esto es importante, porque hay otras enfermedades que tienen conjuntivitis pero no hacen fotofobia, entonces conjuntivitis con fotofobia, vemos aquí algo de enantema en la boca, este es el signo de Koplik, si ven estas manchitas que se ven acá como blanquecinas, este es signo de Koplik. Todas estas son fotos de álbumes de internet porque pues yo nunca he visto realmente que yo recuerde un sarampión, ¿cierto? Pero bueno, aquí alguna vez tuvimos una sospecha de uno, no le tomamos fotos desafortunadamente, pero bueno. Signo de Koplik, mire que son unas papulitas aquí como eritematosas que pueden ser blanquecinas también. Y este es el exantema del sarampión, que es así como papular, como difuso. Aquí este se ve muy confluente, pero generalmente no es demasiado confluente, sino así como este, ¿no? ¿Sí? Entonces esto es lo que llaman morbiliforme, lo que se llama morbiliforme. Muy bien, la rubeola. Entonces producido por el virus de la rubeola, que es un togavirus. El periodo de incubación dura de 14 a 23 días. Entonces miren el periodo de incubación tan largo. Por eso cuando hay rubeola, pues es muy fácil que aparezcan epidemias de rubeola o que sea muy contagiosa la enfermedad porque es contagiosa desde cuando está en el periodo de incubación hasta 6 días después del brote. Entonces, por ejemplo, ¿qué les digo yo para la vida cotidiana importante? Mujeres embarazadas, ¿no? Mujeres embarazadas que han estado en contacto con alguien que tenga un brote, pues hay que descartarle siempre rubeola. Que la rubeola, pues es digamos así, el germen que más comúnmente, pues, produce este síndrome TORCH. Entonces hay que descartar que no vaya la señora en embarazo, pues, a tener esta enfermedad, porque su hijo seguramente va a salir con algún problema, alguna malformación importante. Es más sintomático a mayor edad. Esto es una norma, yo diría que para todas las enfermedades estas virales, ¿cierto? Todas estas exantemas. Si a usted le da sarampión o le da rubeola o le da varicela adulto, eso va a ser horrible. Si le da niño, de pronto la clínica de la enfermedad es menos severa y menos riesgo de complicaciones. Los adultos tienen mucho más riesgo de complicaciones. Entonces, más sintomáticos a mayor edad, dolor ocular, odinofagia, cefalea, fiebre, mialgias, poliartralgias, escalofríos, desde 1 a 5 días antes del exantema. Puede haber pues, síntomas generales, esos todos son síntomas generales, no síntomas como de cualquier enfermedad viral, ¿sí? 5 días antes del exantema. El exantema tiene una característica importante, y es que es pruriginoso. Pruriginoso, aquí vemos uno que es pruriginoso, hay dos enfermedades de las que vamos a hablar de esta es una. Es pruriginoso, inicia en la cara, tiene distribución en la cara y en el cuello y luego se extiende, ¿cierto?
digamos, parecido como al sarampión, pero es más del tórax hacia afuera, ¿no? Es centrífuga. Más o menos se extiende en 24 horas y dura 3 días. Y la otra cosa importante que aquí está con amarillo también es la linfadenopatía. Entonces, hay que buscar linfadenopatías, porque las linfadenopatías retroauriculares generalmente son grandes, confluentes y son dolorosas. Esa es la otra característica, son dolorosas. Bueno, puede haber leucopenia con neutropenia y la IgM elevada. En estos pacientes, por ejemplo, cuando sospechamos rubeola, siempre le hacemos IgM, IgG, le hacemos anticuerpos, porque pues en esto sí es muy importante detectar la presencia del virus de la rubeola, por lo que les mencionaba ahorita, por la parte epidemiológica y el riesgo de las embarazadas. Las complicaciones más comunes pues son la trombocitopenia y la encefalitis. Entonces miren que el exantema aquí pues es un exantema como más difusito, más como hacia los pliegues, ¿sí? Esta foto pues es una foto muy regular, ahí sí yo lo acepto pues que no es muy buena. Y el exantema pues es menos notorio que el del sarampión. El sarampión es un exantema, un brote más papular, este es más macular y como más confluente. Bueno, la roceola o el exantema súbito. Entonces, este es producido por herpes virus tipo 6, herpes virus tipo 6. Yo les voy a mencionar los herpes virus, ustedes van tomando por ahí, no se les olvide, porque me gusta preguntar ahí qué enfermedad produce el herpes virus tipo 8, el herpes 2, bueno, todas esas cosas. Entonces, este es herpes virus tipo 6, un periodo de incubación de 5 a 15 días, y él se presenta entre los 6 meses y los 3 años de edad. Ese es el periodo en el que se presenta más frecuentemente la edad de aparición, o sea, esta es como en los lactantes, la enfermedad exantemática más frecuente. Fiebre alta de 38.9 a 40.6 de 3 a 5 días. Entonces, miren que es una fiebre muy alta que dura mucho tiempo, ¿sí? Y pueden presentar convulsiones febriles, que desaparecen al iniciar el exantema. Entonces, aquí, esta es otra relación interesante. Fiebre, aparición de exantema. La fiebre desaparece en crisis y el exantema aparece súbitamente. O sea, desaparece la fiebre y ahí mismo se brota. Entonces, eso es cómo se comporta esta enfermedad. El exantema pues es más leve, o sea, no es tan notorio. Un eritema discreto en el cuello y en el tronco que dura 2 a 3 días. Pues casi nunca afecta la cara, las extremidades, solo el cuello es muy marcado y un poquito en el tronco. Las complicaciones más frecuentes son la hepatitis neonatal, el síndrome hemofagocítico fetal, pues si es adquirida en embarazo, y en los adultos da una enfermedad similar a la mononucleosis infecciosa, o sea, una enfermedad mucho más severa, con odinofagia severa, con hepatosplenomegalia, linfadenopatías, con una leucocitosis con linfocitosis muy severa, casi como leucemoide. Así se comporta pues la roceola cuando da en adultos. Muy bien, y miren que el exantema aquí pues es como un brotecito, ¿cierto? Las plaquitas eritematosas, muy difusas en la piel, no son reconfluentes, digamos, como en la anterior, como en la rubeola, ni son así como papulares como son en la anterior. ¿Okay? Muy bien, el eritema infeccioso o la quinta enfermedad. Entonces, la quinta enfermedad es producida por un parvovirus B19, que ahora las parvovirosis también se están viendo muy frecuentemente, están reportando muchos casos de enfermedades por parvovirus, inclusive Kawasaki se dice que este es el virus más importante en la enfermedad de Kawasaki. Periodo de incubación de 4 a 14 días, también muy largo. El periodo de contagio es previo al exantema y tiene muy pocos pródromos. Entonces esto también es otra cosa interesante. El exantema es lo más importante. Aquí la fiebre puede pasar desapercibida o tener una febrícula y el malestar general de los síntomas pues, de infección viral son muy bajos, muy poquitos. El exantema sí dura mucho tiempo. Miren, el exantema dura de 5 a 15 días. O sea, el brote dura mucho tiempo, ¿cierto? El eritema en las mejillas es una característica importante. Entonces, el niño tiene la cara roja, pero alrededor de la boca y de los ojos es pálido, ¿sí? Entonces, es un eritema en las mejillas con palidez periorificial, perdón, y la característica más importante es la clínica del exantema. La clínica, porque el exantema tiene un aspecto especial, que ya se los voy a mostrar ahorita, que se llama el exantema en encaje. Parece encaje de ropa interior, ¿sí?
Las complicaciones son las crisis aplásticas, hemoglobinopatías, anemias hemolíticas en personas que tienen alguna discrasia sanguínea por ahí. Puede presentarse anemia crónica en inmunodeficientes. Puede haber infección intrauterina también con malformaciones fetales y muerte fetal. Y artritis es la complicación que vemos más frecuentemente, sobre todo en los adultos. Aquí tuvimos una familia de médicos inclusive en la que la señora, la doctora, hizo una artritis monoarticular en una rodilla, una artritis no séptica, ¿sí? Y el diagnóstico lo terminamos haciendo pues porque nos contó que los hijos estaban con un exantema en casa y me mandó la foto y claro, un exantema de una enfermedad, una quinta enfermedad, o sea que eso lo vemos entre nosotros, o sea, no es una cosa que sea así como muy exótica. Entonces aquí vemos las mejillas rojas, ¿sí? Aquí se alcanza a ver un poquito el exantema, no sé si alcanzan a ver acá que se ve como un reticuladito eritematoso, ¿cierto? Pero aquí sí se ve mejor, este, ¿sí? Entonces miren que parece como un encaje de ropa interior, es exantema en encaje, miren que es como, como en anillitos confluentes, ¿cierto? Entonces esto es el diagnóstico es más clínico, viendo el exantema que con la historia clínica realmente. Muy bien. Por enterovirus entonces es uno de los más frecuentes. Entonces, para en algunos planetas, la causa más frecuente de exantemas junto con los exantemas producidos por virus respiratorios, por virus que producen síndromes respiratorios. Dentro de estos, que son muchos tipos de exantemas, pues el clásico o el más frecuente o el que más vemos es el de la enfermedad de mano, pie, boca. Es producido por el Coxsackie-virus 5 y 16 y el enterovirus 71. Hace unos 3 años tal vez hubo una epidemia grande aquí en la ciudad de enfermedad de mano, pie, boca y alcanzamos a ver pues, varios casos de eso. Periodo de incubación de 4 a 6 días. Los síntomas generalmente no son muy importantes, síntomas de resfriado o de diarrea, de síndrome diarreico agudo, vómito, dinofagia, náuseas, etcétera, etcétera. Y el exantema, el diagnóstico lo hacemos es realmente con las características del exantema, ¿cierto? Que da en la boca vesículas y ampollas extensas, ¿sí? Y también vemos vesículas y ampollas en las palmas y en las plantas de los pies y vemos lesiones también en área perianal o en los glúteos. Entonces, se alcanzan a ver pues como las vesiculitas aquí en la mucosa de este señor, ¿sí? Y las lesiones vesiculosas en las extremidades. Miren que las vesiculitas son como violáceas, ¿no? No son como rojitas, digamos, como las del herpes, que son muy rojas. Estas del mano, pie, boca son como eritematoviolaces. Lástima que aquí, voy a mirar a ver si tengo, no tengo aquí la foto de los niños que vimos hace unos años. Muy bien, por virus respiratorios, entonces, pues cualquier virus respiratorio puede causar exantema, o sea, cualquier virus que dé gripa puede producir brotes. Y ahí es donde tenemos, digamos, la complicación más grande, y es que la diferenciación entre los exantemas producidos por virus respiratorios y los exantemas producidos por los medicamentos que se utilizan en el manejo, a veces nos da muy duro, ¿cierto? A mí eso me causa mucho trabajo y es frecuente que de pronto me envíen un paciente para que yo diga si el exantema es producido por el virus o si es producido por el medicamento. Y hay que tratar de aproximarse, porque si es medicamentoso, pues hay que decirle a la familia pues que el niño es alérgico a ese medicamento, ¿cierto? Pues a veces no es tan fácil, ¿cierto? A veces es bastante complicado. Entonces, como se usan dipironas, antiinflamatorios, eh, antibióticos como penicilinas y sulfas, pues eso puede producir mucha reacción medicamentosa y uno confundirse. Los exantemas pues pueden ser muy variados, ¿cierto? Aquí vemos por ejemplo por adenovirus, que puede producir pues, los síntomas respiratorios y un exantema maculopapular roseoliforme, o sea, parecido como a la roseola. O sea, pues muy difuso, muy leve, muy poco notorio, ¿cierto? Centrífugo, en fin. Los rinovirus también presentan exantemas maculopapulares, la influenza también, y casi todos son exantemas centrífugos, o sea, empiezan en el tronco y luego se extienden hacia las extremidades. ¿Cómo hace uno para diferenciarlo de una enfermedad por medicamentosa? Los exantemas medicamentosos les gustan mucho los pliegues, entonces dan mucho en el cuello, en el área del pañal, en las axilas, y por ahí empiezan y se van extendiendo y tienen más relación, digamos así, con la aplicación del medicamento que con el inicio de la enfermedad exantemática. Entonces uno puede orientar un poquito eso, pero pues ahí les puse al final que la diferenciación es con reacciones medicamentosas realmente.
Bueno, la varicela, entonces virus del varicela zoster, ojo, virus de la varicela zoster es el herpes virus tipo 3, herpes virus tipo 3. Periodo de incubación de 10 a 21 días, entonces miren el periodo de incubación tan largo. Y lo malo es que esta es contagiosa desde que está en el periodo de incubación hasta que se cae la última costrica. O sea que una persona con varicela puede ser contagiosa perfectamente entre 20 días y un mes. Por eso son tan epidémicos y por eso estos niños pues se deben aislar. O sea, un niño que llegue con varicela a un colegio tiene que aislarse inmediatamente y dejarlo además aislado por lo menos 15 días, ¿sí? Porque pues es muy contagiosa la enfermedad y es por mucho tiempo contagioso. Pródromos son poquitos o están ausentes. O sea, casi nunca, realmente rara vez ve uno pues que el paciente tenga un síndrome respiratorio o alguna cosa, es muy raro. La fiebre es baja que inicia con el exantema, o sea, todo inicia al mismo tiempo. Empieza la fiebre con el brote, ¿cierto? El exantema es maculopapular vesicocostroso, pustuloso inclusive, ¿no? Es maculopapular vesicocostroso, o sea, tiene máculas, pápulas, vesículas, pústulas y costras. Puede hacer todas esas lesiones y pueden estar las lesiones desde el principio, o sea, puede no ser como una evolución que uno pensaría en el tiempo, ¿cierto? Empieza la inflamación, entonces empiezan las papulitas, luego se hacen el ampollamiento y se presentan las vesículas y luego eso se infecta y da pústulas y luego deja costras y por último deja cicatrices. Entonces, ojo con eso. Este es el único de los pocos exantemas pues que pueden dejar cicatrices. Hay que tener en cuenta eso pues para de pronto para ponerles cuidado y de pronto para hacerles algún manejo en caso. La otra cosa importante se compromete las mucosas. Mira, ahí les puse compromiso de las mucosas y prurito. Entonces, compromiso de las mucosas y prurito. Otro exantema pruriginoso, ¿cierto? Entonces, este es el otro que da prurito junto con el de la rubeola. Pues, compromiso de mucosas, úlceras orales, pueden haber úlceras también en los ojos, hay que tener en cuenta eso y tenerlo presente. En las mucosas, sobre todo en las damas, ¿sí? En las niñas. Y prurito, que puede ser de una duración más o menos, puede ser muy incómodo. Inclusive ustedes van a ver que alguien con varicela, la mamá siempre le está dando acetaminofén y le está poniendo caladril, porque el prurito pues es muy importante. Y tal vez lo más aburrido pues es el compromiso de las mucosas, pues porque eso da dificultad para la alimentación, ¿no? Para el consumo de alimentos, de bebidas, etcétera, etcétera. Entonces, ese tal vez es lo que tenemos que manejar, ¿cierto? Entonces, ¿qué manejamos realmente? Manejamos, uno, el prurito, la fiebre si la tiene, las ulceraciones en las mucosas y las complicaciones. La complicación más común es la infección bacteriana, la sobreinfección bacteriana, ¿cierto? Pues si ustedes ven que las vesiculitas dejaron de ser vesículas y están volviendo pústulas amarillentas, pues hay que dar antibióticos porque si no van a quedar cicatrices. Algunos dicen que las cicatrices quedan es porque se presentan sobreinfecciones bacterianas que no son tratadas adecuadamente. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta que eso puede pasar. Puede haber otras complicaciones y las complicaciones como la neumonía o la encefalitis que comúnmente dan o en los recién nacidos o en los adultos o en los inmunosuprimidos. Entonces se considera por algunos autores que estos grupos etarios de pacientes deben recibir tratamiento sistémico con antivirales. Entonces los recién nacidos, los adultos y los inmunosuprimidos. En mi forma de pensar, ¿cierto? A estos siempre les doy tratamiento y lo pienso mucho y a veces lo doy también en las personas que no son ni recién nacidos ni adultos y que no son inmunosuprimidos, o sea, en cualquier niño normal. ¿Por qué? Porque hay una complicación tardía que se llama el herpes zóster, ¿sí? El herpes zóster. Entonces, el herpes zóster puede dejar además como secuela un problema que se llama neuralgia posherpética, que es una vaina para toda la vida, muy incómoda. Entonces, también prefiero darles tratamiento a todos los niños que sufran enfermedades herpéticas con aciclovir, ¿sí? Ese concepto es mío, personal, pero en general en los libros o lo que está eh, descrito como obligatorio son recién nacidos, adultos inmunosuprimidos. Aciclovir 200 miligramos por metro cuadrado por 3 a 5 días, 3 a 5 veces al día por 7 días, ¿cierto? Existe vacunación, que a eso no me voy a referir. Muy bien, varicela, tal vez lo han sufrido muchos de ustedes o la han visto, ¿cierto? O han visto a alguien con esto, ¿sí? Es una enfermedad, pues, tal vez la exantemática más común. Vemos el compromiso de la mucosa oral. Muchas veces no vemos las vesículas en la boca, pues porque la mucosa se rompe muy fácil, entonces lo que vamos a ver son erosiones o ulceraciones inclusive. La mucosa oral, vesículas, eritematosa con una base
vesículas con base eritematosa, mire esta niña con estas lesiones en el rostro, ¿sí? De varicela. Muy bien, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se ha escuchado bien? Sí, señor. Sí, Sí, doctor. doctor. Bueno, entonces, ¿cuál es el virus que produce la varicela? El herpesvirus tipo 3. Muy bien. Bueno, entonces el dengue hemorrágico. Bueno, de esto yo creo que saben ustedes más que yo del dengue hemorrágico. Realmente yo voy a hablar un poquito de las manifestaciones en la piel, pero a veces ayudan, o sea, ayudan al diagnóstico del problema. Entonces es el virus del dengue, ¿cierto? Del 1 al 4, un virus RNA de cadena simple, es un flavivirus. Parece que bueno, se presenta pues por infección directa, ustedes saben, pues por el mosquito, ¿cierto? Y el virus se replica en el macrófago y tiene una relación directa con la inmunidad del huésped. Entonces, si la inmunidad del huésped funciona bien, el virus va a ser menos agresivo. Si no funciona bien, pues vamos a tener probablemente manifestaciones severas como las manifestaciones hemorrágicas. Entonces puede ser el dengue clásico, que es la gripa maluca, pues como le digo yo, que la gripa que lo tira uno a la cama, pues con dolores osteoarticulares y fiebre alta y malestar general. Puede ser el dengue hemorrágico, ya con las mismas manifestaciones más signos hemorrágicos, y puede también presentarse un síndrome de shock dengue que puede llevar pues a la muerte a la persona que tenga esto pues por una coagulación intravascular o por un problema renal pues serio. Un periodo de incubación de 3 a 8 días más o menos. La fiebre es bifásica, o sea, sube, baja en el día, ¿cierto? Mayor de 39 grados centígrados, cefalea, dolor retroauricular, mialgias, artralgias, náuseas, vómitos, y entre el 50 y el 80% más o menos presentan un eritema transitorio en el rostro. O sea, la cara se pone muy roja. Bueno, uno diría, pues es que uno con fiebre se pone rojo. Puede ser cierto, también. La fiebre es muy alta, entonces puede presentarse eritema en el rostro, pero el signo más importante es que se hace un eritema difuso en todo el cuerpo, respetando algunas áreas de la piel. Pues uno está muy rojo, pero hay áreas como moteaditas en las que no se presenta el eritema, entonces lo han llamado islas blancas en océano rojo. Islas blancas en océano rojo. Inicia distal en los pliegues, respeta las palmas y las plantas de los pies y se quita solito sin problema y generalmente no da síntomas, aunque en algunas ocasiones puede haber algo de prurito. Las manifestaciones hemorrágicas más comunes pues son epistaxis, sangrado gingival, petequias, púrpura, equimosis, y bueno, ya sabemos que hacen el signo del torniquete positivo, pues que eso siempre que tengamos un paciente con sospecha de estas, pues hay que hacerle y mirar si se presentan pues hemorragias en el sitio de presión. Puede haber compromiso de mucosas, no es muy frecuente, pero sí se pueden ver muy rojas las mucosas, los ojos, la mucosa oral, que también puede haber pues presentar estos síntomas, puede haber vesiculización, como en muchas enfermedades virales, pues en mucosa oral. Muy bien, entonces esto es lo que llamamos el océano rojo con islas blancas. Miren aquí si alcanzan a ver ahí las manchitas blancas, miren. Uno es rojo, 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 y de pronto por ahí tiene unas manchitas blancas que son como piel normal que se salvó del eritema. Entonces por ejemplo, también fue un diagnóstico así de pasillo, de ver el paciente por allá en una cama y verlo todo rojo y ve, eso puede ser ese signo y ve, orientó un poquito el diagnóstico. Muy bien, vamos a ver algunas infecciones bacterianas, que se llama síndrome estafilocóxico de la piel escaldada. Síndrome estafilocóxico de la piel escaldada. Es producido por toxinas epidermolíticas del estafilococo aureus, ¿sí? Las toxinas epidermolíticas A o B del estafilococo aureus. Se presenta más en lactantes, pero puede dar en niños de cualquier edad, hasta niños de 5 años más o menos. Lo hemos visto entre nosotros, inclusive ya hace unos 10 años tuvimos 3 pacientes hospitalizados al mismo tiempo en una clínica privada de acá, que pues no es muy frecuente. Realmente esto es más bien raro, gracias a Dios, porque pues es de las pocas enfermedades exantemáticas que realmente son un problema serio. Entonces, fiebre, irritabilidad, hipersensibilidad cutánea. Estos niños, ustedes ven el lactante y el lactante es inmóvil, no se mueve. No se mueve porque la piel está roja y duele. Si se mueven le duele, si los tocan le duele, ¿sí? Entonces hacen lo que llaman el signo del niño inmóvil. Están en Doctor, buenas condiciones, ¿sí? doctor,
Una pregunta, ¿este síndrome es diferente al impétigo ampolloso? Es diferente, claro, es diferente. Después pues tenemos un capítulo para hablar de todas estas cosas. Aquí es porque pues, estamos hablando de enfermedades exantemáticas, pero sí es muy diferente. El impétigo es una enfermedad infecciosa localizada que da más cerca de los orificios o como sobreinfección, por ejemplo, de picaduras de insecto, etcétera. Pero este sí es una cosa más seria, ¿no? Entonces, se presenta un eritema escarlatiniforme. Escarlatiniforme quiere decir que es rojo y que la piel es seca, es como áspera al tacto, ¿no? Y posteriormente, más en áreas de periorificiales en la cara y áreas de flexión en el cuello, en los pliegues grandes de las axilas y de las extremidades. Y se puede tornar después la piel completamente roja, o sea, hacen eritrodermia, que es la piel de más del 80% de la superficie corporal roja, con descamación y con ampollamiento. Y la piel se desprende, ¿sí? Entonces hacen un fenómeno que se llama síndrome de Nikolsky positivo. Y Nikolsky es que usted, la piel, digamos, adyacente a la zona donde están las vesículas, la comprime con un dedo, ¿sí? Y se desprende. Entonces, ahí, ¿qué quiere decir eso? Que lo que está dañando la toxina son las fibras de anclaje de la epidermis. Entonces, esas fibras de anclaje que hacen están así como en panal de huevo, y esas fibras de colágeno tipo 7 que están fijando el hemidesmosoma son atacadas por esos anticuerpos y se desprende la piel. Es una enfermedad bastante fea, pues cuando el compromiso es muy extenso, ¿no? Muy bien, entonces ese es el síndrome de Nikolsky, puede haber eritema conjuntival, puede haber costras periorales, otra cosa importante, hacen costras alrededor de los orificios, eso nos ayuda a hacer diagnóstico diferencial de otras cosas y generalmente no compromete las mucosas. ¿Por qué hablo yo de las mucosas? Pues porque el diagnóstico diferencial más importante es una enfermedad que se llama síndrome de Stevens-Johnson, que es una reacción medicamentosa en la cual las úlceras de las mucosas es la característica más importante. Muy bien, el tratamiento entonces es del estafilococo, ¿cierto? Pero entonces ahorita les mencionaba yo que es por toxinas, o sea que bueno, ¿y dónde está el estafilococo? El estafilococo hay que buscarlo en los niños chiquitos. Las zonas más frecuentes donde se encuentra o donde produce la infección son en las conjuntivas o en el tracto respiratorio, ahí es donde puede estar. Rara vez está en la piel, aunque podría estar eventualmente también en la piel. O sea que hacer un cultivo, digamos, de una ampolla para estafilococo pues probablemente nos va a dar negativo, o sea, no vamos a encontrar el estafilococo en cultivos de la piel, lo vamos a encontrar en los cultivos de la conjuntiva y generalmente está el antecedente pues, de la conjuntivitis purulenta y estas cosas pues, en estos niños. El tratamiento es el del estafilococo, entonces oxacilina, 200 miligramos por kilo 4 veces al día, dicloxacilina, cefalexina, manejo hidroelectrolítico, cuidados generales. Mire que no estamos hablando pues, de un manejo para estafilococo muy agresivo, ¿sí? Porque el problema son las toxinas, entonces que hay que manejar el estado general del paciente, porque estos niños hay que manejarlo como si fueran quemados, entonces hay que internarlos, hay que aislarlos, hay que protegerlos de infecciones, hay que manejar el equilibrio hidroelectrolítico, hay que poner vendajes con sustancias cicatrizantes o con emolientes para que sanen más rápido la piel, pues que la tiene totalmente como si fuera una quemadura, ¿sí? La complicación más frecuente es el síndrome del choque tóxico estafilocóxico, que ya es pues un shock por las mismas toxinas que puede llevar a la muerte pues a estos niños. Pues aquí vemos, pues este niño es de acá de la consulta externa nuestra, en la que ustedes ven simplemente un niño que está llorando porque le duele, este niño no se movía, no lo ponía en la camilla y se quedaba quietecito, para que no se mueva un niño pues de esta edad complicado, ¿no? Y tenía pues aquí el eritema y descamación periorificial, mira, aquí se alcanza a ver acá y en esta zona, y toda la piel era roja, completamente roja. Entonces este es un síndrome estafilocóxico y tenía el estafilococo en la conjuntiva. Este pues inclusive no estaba como en muy mal estado general, le dimos antibiótico estafilocóxico y lo manejamos en casa y le fue muy bien. Estos otros son casos más severos, ¿cierto? Miren este, descamación periorificial, miren este ya con la esfacelación de la piel, muy severa, este mucho más severo, ¿cierto? Mucho más severo, con necrosis epidérmica, se alcanza a ver acá toda la necrosis. Y este es en un estadio ya ulterior, cuando ya ha mejorado la enfermedad, pues hacen una descamación masiva de toda la epidermis, de toda la piel. Muy bien. La fiebre escarlatina, entonces, es producida por exotoxinas A, B y C del estreptococo beta hemolítico del grupo A o estreptococo piógenes. Da
también es una enfermedad por toxinas bacterianas, ¿cierto? Solo que este es estreptococo. ¿Cuál es la enfermedad que más frecuentemente produce el estreptococo en el ser humano? Sí. Entonces, ¿dónde va a estar el estreptococo generalmente? En la garganta. Empieza por infección de la faringoamigdalitis y por ahí empieza todo el problema. Entonces ahí está el estreptococo y genera las toxinas y las toxinas son las que producen la reacción en la piel. Entonces, de niños generalmente grandecitos, mire que les puse de niños menores de 10 años, ¿no? Niños que ya tienen posibilidad de hacer amigdalitis, ¿no? Niños menores de 10 años, periodo de incubación de 24 horas, la fiebre es alta, cefalea, vómito, malestar, odinofagia. Ahí está la odinofagia pues como con amarillo porque eso empieza con una amigdalitis realmente. Vamos a tener enantema en la mucosa se ve roja, va a haber petequias en el paladar blando y se presenta lo que llama la lengua en fresa blanca. Que la lengua es como saburral blanca completamente y se alcanzan a ver las papilas. Y todas las papilas se ven como edematosas rojas y el resto de la lengua blanca, lo que llaman lengua en fresa blanca. Puede haber exantema, inicia más o menos 24 horas luego del inicio de la fiebre y ese exantema es micropapular y confluente, o sea, son unas placas rojas y ásperas al tacto, es como lija, uno lo toca y es muy áspero. Y da generalmente hacia los pliegues de flexión, hacia los pliegues de flexión grandes y en la cara lateral de todas las axilas, el cuello, es donde más se presenta este exantema. Y ese exantema que uno toca en las extremidades y es carrasposo, lo llaman signo de Pastia. Eso lo llaman signo de Pastia, ese es el nombre pues, de ese signo, de ese exantema. Puede haber rubor con palidez periorificial, entonces la cara es muy roja y hay palidez alrededor de la boca. Eso lo llaman también el signo de la cara de payaso, de Pilato, cara de payaso, ¿sí? Y puede haber descamación, sí, 4 a 5 días después. Y esa descamación es masiva. O sea, uno a veces a mí me traen los pacientes acá como ya después de que ha pasado todo, ¿no? De que le pusieron su penicilina pues por la amigdalitis, la mamá mientras pidió la cita y llegó, traen el niño está descamando y la descamación es como cuando ustedes echan colbón y lo dejan secar y el colbón existe, ¿cierto? El pegante blanco eso era de mi infancia. Bueno, sale pues como masivamente la epidermis como si fuera un guante, ¿sí? Entonces, esta es otra característica que ocurre con esto. El tratamiento es el de la amigdalitis, ¿cierto? Entonces utilizamos benzetacil, penicilina benzatínica, puede usarse penicilina oral o amoxicilina, puede ser alguna cosa de eso. Las complicaciones es el choque pues, por estreptococo, por toxinas estreptocóxicas, puede haber meningitis, neumonía, artritis, y las complicaciones pues, más comunes, digamos así, tardías de las infecciones por estreptococo, que son la fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda. Bueno, no tardías, son complicaciones inmediatas pues, producidas por las toxinas del estreptococo. La lengua en fresa blanca, este es el signo de Pastia, que son las placas rojas y ásperas al tacto. Sí, miren, la piel es muy roja, 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 roja. Que vemos la descamación, que la descamación es como masiva para plantar, que es como el fenómeno final pues, de esta escarlatina. Ojo, esta es frecuente. Esta sí la van a ver ustedes pues, en la vida cotidiana con mucha frecuencia, la fiebre escarlatina. Muy bien, y pasamos a una que gracias a Dios no es tan frecuente, que se llama la meningococcemia. La meningococcemia es producida o se da por esta bacteria que se llama Neisseria meningitidis. Entonces, estos pacientes están en mal estado general. ¿Por qué esta Neisseria que afecta principalmente el sistema nervioso central? Entonces produce meningitis. Entonces produce meningitis y eso va con mal estado general, fiebre alta, malestar general, postra al paciente inmediatamente. El exantema empieza a aparecer un exantema en la piel que puede empezar con máculas y pápulas y terminar con áreas necróticas extensas de la piel, ¿sí? O sea, es una enfermedad bastante severa. Entonces, usted empieza a ver en el tiempo signos como de vasculitis, lesiones purpúricas muy extensas que van produciendo necrosis de la piel. Y eso es un signo de que así probablemente también están las meninges y el cerebro, ¿cierto? Probablemente también están siendo atacadas y están siendo licuadas, digamos así, por esa bacteria que es la Neisseria meningitidis. Entonces, el compromiso meningio es lo más importante que debí ponerlo ahí con amarillo, ¿cierto? Luego con el compromiso meningio. Entonces, un niño que tenga como una vasculitis o alguna cosa, usted tiene que hacerle signos meningios y tomarle un líquido cefalorraquídeo y todas esas cosas. Tratamiento, aislamiento, penicilina. Un solo caso es una epidemia, ¿cierto? Un solo caso es una epidemia. Si hay un caso de estos, tiene que ser aislado y tiene que hacerse
barrio epidemiológico de la región, y tienen que ser tratados también todos los contactos del niño. Entonces, no solo su familia, sino también el personal médico y paramédico que esté cerca de ese paciente. Penicilina cristalina, 100.000 unidades por kilogramo por 7 a 10 días, y la profilaxis para contactos se hace con rifampicina, 10 miligramos por kilo, 3 días. Entonces siempre hay que tratar a los contactos de la meningococcemia. Entonces, mire, esta es meningococcemia. Se empieza a hacer con lesiones como purpúricas y termina con lesiones vasculíticas. Estos son vasculitis trombóticas, ¿no? Así se manifiestan en la piel las vasculitis trombóticas. Son como unas lesiones como estrelladas, ¿no? Con necrosis extensa de la piel. Entonces, un solo caso, yo recuerdo el último acá fue hace muchos años, creo que yo estaba recién llegado acá hace más de 20 años cuando debe decir que tenían un paciente hospitalizado en San Juan de Dios con una meningococcemia. Muy bien. El síndrome linfonodular agudo o enfermedad de Kawasaki es producido por enterotoxinas. Bueno, esta era la teoría que había en este tiempo, cuando yo hice esta charla, que esto fue hace muchos años, diría que más de 10 años. No se sabía por cuál era la causa. Pues parece que es posible que todas estas causas que estén acá tengan que ver con eso. Es considerado un síndrome. Y el 80% de las veces es causado por parvovirus, ¿cierto? Tal vez escucharon también que ahora con el coronavirus se presentaron unos casos de una enfermedad similar a Kawasaki. Entonces, es un síndrome, ¿cierto?, que es causado por diferentes tipos de virus. Generalmente en niños alrededor de los 5 años, o sea, en escolares chiquitos. En el 80% es la causa más común de vasculitis en niños. Ojo que de pronto les pregunto, ¿cuál es la causa más común de vasculitis en niños? No se asusten si lo pregunto porque es de una patología que yo les mencioné, síndrome de Kawasaki. 1.5, relación hombre-mujer, o sea, es mejor en hombres que en mujeres, es mayor en asiáticos, está descrito en asiáticos por el doctor Kawasaki, que es un médico japonés. Fiebre de 39.4 grados centígrados por 5 días, inyección conjuntival bilateral, ojo, conjuntivitis sin fotofobia, ¿no? Fotofobia al sarampión. Enantema en la orofaringe, labios, más lengua de fresa, la boca es roja, muy roja, como edematosa. Ahora les voy a mostrar la foto. Linfadenopatía cervical aguda, no supurativa, por eso se llama síndrome linfonodular mucocutáneo, ¿no? Linfadenopatía no supurativa. Miren que no está señalado, no está señalado aquí el exantema pues como algo importante, porque el exantema no es muy importante, es cualquier tipo de exantema, es en brotes simplemente asociados, pero sí es importante saber que es el tema palmoplantar, palmas y plantas rojas y edematosas además, ¿no? Se ponen rojas y se hinchan las manos y los pies, lo mismo que los labios y los ojos. Hay descamación en el pulpejo de los dedos y en el área periungueal, y también hay descamación y eritema en el área perianal. Entonces, manos, pies, boca, área perianal se compromete. Tiene una vasculitis sistémica asociada, entonces lo que les mencionaba ahorita, y esa vasculitis afecta con mayor frecuencia las arterias coronarias. 15 a 30% de los pacientes con Kawasaki pueden hacer vasculopatía coronaria, que lleva pues entonces a un infarto agudo del miocardio probablemente, o a la presencia de aneurismas, angina. Puede haber miocarditis, pericarditis, insuficiencia ventral, uveitis, meningitis aséptica, pues como complicación de este problema. Y el tratamiento de la gamma globulina intravenosa, 2 gramos por kilogramo, y aspirina a dosis pues anticoagulantes para estos niños. Una niña que vimos nosotros, ¿cierto? Miren el tema de las mucosas, de la conjuntiva, el edema de los labios, ¿sí? El edema de los labios. Es otro niño más chiquito, aquí con el exantema del edema de las palmas de las manos, el exantema en área perianal, como si fuera una dermatitis del área del pañal, ¿no? Después eso como signos cutáneos, pero la fiebre alta por más de 5 días, la linfadenopatía, las características del exantema, todo eso nos sirve pues para hacer el diagnóstico, y es una patología que frecuentemente entra en los diagnósticos diferenciales de los síndromes febriles agudos entre nosotros, pero rara vez lo podemos comprobar, porque no sabemos exactamente cuál es el virus que causa eso. Entonces se sospecha, debe sospecharse pues, por la complicación cardíaca que puede tener este problema. Este es el doctor Kawasaki, que nos ha visitado por aquí varias veces.
Muy bien, y para terminar, exantemas por medicamentos. Tú ya les mencionaba, máculas eritematosas, pápulas, exantema morbiliforme, o sea, de sarampión difuso, compromete mal los pliegues y generalmente se quedan los pliegues y de ahí se llega a otros lados. Puede ser también escarlatiniforme, entonces con compromiso de los pliegues con piel áspera, ¿sí? Y puede no comprometer las mucosas. El diagnóstico diferencial entonces con las enfermedades virales tiene que ver mucho con digamos, la relación de temporalidad con la administración del medicamento, ¿sí? Entonces hay que ver si el medicamento administrado, si ya el paciente tenía el brotecito y el medicamento se le dio posteriormente, entonces es una modificación por el medicamento y tener en cuenta eso. Las más comunes son las penicilinas semisintéticas, las que producen pues, estos exantemas, y otras como por ejemplo los anticonvulsivantes, como la fenitoína, la carbamazepina, la penicilina, los AINES, las sulfas, los antituberculosos, pueden producir también reacciones medicamentosas que cursan con exantemas parecidos a estas infecciones virales. No se sabe por qué dan exactamente estas reacciones medicamentosas, ¿cierto? Hay unas, por ejemplo, con el Epstein-Barr hay una clásica que es que cuando un paciente tiene un Epstein-Barr y usted le da amoxicilina, entonces eso despierta una reacción parecida a una leucemia, ¿sí? Entonces una linfocitosis severa con hepatosplenomegalia y todo eso, una mononucleosis severa, ¿sí? Tratamiento pues es descontinuar el medicamento y ver qué pasa, ¿cierto? Si hay prurito, poner antihistamínicos, si hay el brote es muy severo y hay mucho prurito, de pronto vale la pena pues poner corticoides, sabiendo pues que se descartó enfermedad viral, cremas hidratantes, no asolear el paciente porque puede empeorar problemas de reacciones medicamentosas y puede haber como secuela pigmentaciones oscuras o claras, hiperpigmentación o hipopigmentaciones transitorias que van a mejorar en el tiempo. Muy bien. Y vemos unas reacciones medicamentosas, ¿cierto? Me parece que estas son por dipironas. Entonces miren el exantema, que es un exantema muy como rubeoliforme, ¿no? Muy menuditico y muy confluente, ¿cierto? Muy hacia las caras laterales del tórax, miren muy hacia los pliegues, ¿no? Aquí hacia los pliegues. Pues reacciones medicamentosas como diagnóstico diferencial. Muy bien. Preguntas, comentarios. Doctor, yo tengo una duda. ¿Qué enfermedades nosotros debemos pensar como diagnósticos diferenciales de una enfermedad de Kawasaki? Bueno, Kawasaki, pues entonces, pues yo diría que muchas, ¿cierto? Por ejemplo, ahí el Zika, por ejemplo, compromete mucosas. Entonces el Zika, por ejemplo, tenemos que diferenciarlo. No hablamos de eso, ¿no? Pues acuérdense que hay de los nuevos exantemas, ¿sí? El Zika es uno que puede producir compromiso de mucosas, el exantema en la piel no es muy importante y es epidémico, ¿cierto? Pues da por épocas por epidemia en algún sitio. Las enfermedades como por ejemplo por toxinas estafilocóxicas y estreptocóxicas, la escarlatina, el síndrome estafilocóxico de la piel escaldada, pueden confundirse con enfermedad de Kawasaki más fácilmente, ¿sí? Enfermedades linfonodulares, linfoproliferativas, por ejemplo los linfomas, el linfoma de Hodgkin, por ejemplo, puede cursar con exantemas y con fiebres muy prolongadas, con fiebres de más de 5 días, con fiebres bifásicas de esas que suben y bajan, ¿sí? Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. Kawasaki, pues miren que tiene unas características clínicas más o menos claras, por lo menos para enfocarlo como síndrome, ¿no? Voy a decir, bueno, esto puede ser una enfermedad de Kawasaki. En el Instituto Nacional de Salud hacen las tipificaciones de esos parvovirus. Entonces uno podría eventualmente mandar, así lo hicimos alguna vez, nos dio negativo, un niño que tuvimos con un Kawasaki aquí en Armenia, pero con la pediatra mandamos las muestras a Bogotá, nos dio negativo para parvovirosis, pero la clínica completamente era de enfermedad de Kawasaki. Entonces por eso les decía que eso es más un síndrome que una enfermedad propiamente dicha. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces estamos todavía sin sin poder ponernos al día con esas cositas que nos faltan que me gustaría comentarles, sobre todo de la parte de semiología, pero bueno, ahí buscamos el espacio ahorita de la primera evaluación que vamos a hacer, que es como en 15 días tal vez, creo. Bueno, en fin, ahí miramos.
¿Qué más les digo? Es importante. No, nos vemos ahora en la consulta con los Una que pregunta, tienen consulta. la evaluación se va a hacer por la plataforma de la universidad? Sí, esa es la idea. La idea es hacerla por la plataforma de la universidad. Ahí yo estoy capacitándome pues en ese cuento y espero tenerse la lista. Si tenemos algún problema, pues la hacemos por un Google Forms o alguna cosa de esas, pero la idea es que debe ser en la plataforma de la universidad, así como las reuniones nuestras deben ser por la plataforma de la universidad y quedar grabadas en el programa. Ok, nos estamos hablando entonces la próxima semana iniciamos con acné. Muy bien, adiós. Hasta ¿Alguna luego, doctor. consulta? Muchas gracias. Doctor, antes de Sí, no escucho. Doctor, antes de desconectarnos, es que le queríamos preguntar, hay algunos temas que son muy largos y queríamos saber qué temas pueden ser de 2 estudiantes y qué temas pueden ser de 3 estudiantes. Pues yo diría que el único tema que es así como muy largo es el tema pues el tema, por ejemplo, de enfermedades virales puede ser para 2 personas o para un grupo grande. El tema de genodermatosis es el tema más largo. Entonces ese también puede ser si tienes un grupo más grande para que le toque al grupo más grande o para 2 personas o en fin, no sé. Genodermatosis, ese es un tema largo. De resto los otros no son tan complicados. Esos dos básicamente. Dermatitis atópica y seborreica, pues puede ser también para uno la uno y otro el otro. Dermatitis del área del pañal, que son las de las dermatitis. Muy bien. Estábamos revisando el programa y en el programa hay 7 temas. Entonces, Sí, nosotros somos 15, entonces sería dividirnos de a 2 y un grupo de 3. Por eso le preguntábamos. eso, el grupo de 3 podría ser el de genodermatosis, que ese sí es el tema como más largo. Doctor, ¿a qué horas nos vemos allí en la consulta? A las 9:30 empezamos. Listo, gracias. Ok, chao. Sí, doctor, que esté bien. Hasta luego, doctor.